Un concepto muy interesante y muy útil para reflexionar de manera compleja sobre la escuela secundaria y sobre los sujetos que la habitan es el concepto de trayectorias escolares, que desde una dinámica compleja sobre el transitar, sobre el transcurrir de los estudiantes en el sistema educativo, nos preguntamos por la manera de cobijar, de contener, de albergar a los estudiantes en la escuela secundaria. Es decir, con este concepto vamos a poner en tensión el alcance de la institución educativa en su mandato de integración de los jóvenes y adolescentes que poseen el derecho de educarse. Desde esta perspectiva vamos a poner en tensión, por un lado, aquellas características de la escuela moderna, del formato escolar moderno, que es propio, que es identitario de la escuela secundaria, así como de la escuela primaria. Vamos a poner en tensión esas características tales como la simultaneidad, la homogeneidad, la gradualidad, la secuenciación de los contenidos, que es propio del formato escolar. ¿En qué medida estas características contribuyen o, en todo caso, obstaculizan el transitar de los jóvenes por la escuela secundaria? Vamos a poner en tensión eh, el concepto también de fracaso escolar, como un concepto que nos hace pensar críticamente sobre la escuela secundaria, sobre las posibilidades de incluir o excluir de nuestras propuestas educativas. En primer lugar, vamos a profundizar sobre el concepto de trayectoria, como les decía recién, refiriéndonos a la trayectoria como aquel camino itinerario que realizamos todos los seres humanos en las escuelas, en el sistema educativo. La trayectoria escolar entonces refiere al tránsito de los alumnos por los distintos momentos del sistema educativo. Primero vamos a hablar de trayectoria teórica como aquel trayecto, camino definido teóricamente por el sistema educativo, es decir, expresa aquel camino en cuanto a la progresión lineal que debe hacer un estudiante siguiendo año a año, paso a paso, etapa a etapa, un determinado camino. La trayectoria teórica también establece una relación entre tiempos, momentos de desarrollo de un sujeto, determinados contenidos, determinados procesos a lograr en el proceso del sujeto. Es decir, teóricamente nosotros podemos afirmar que una persona en la República Argentina que posee entre 6 y 12 años está transitando por la escuela primaria. Teóricamente, nuestro modelo del sistema teórico educativo propone esto. Pero ¿qué pasa con las trayectorias reales? Las trayectorias reales son aquellos caminos que efectivamente realiza un sujeto y lo transitan desde determinadas condiciones de ese transitar. Condiciones que son no solo condiciones personales, contextuales, coyunturales de la persona, es decir, aquellas condiciones que hablan de aquí una hora de un sujeto biográfico, histórico y social, desde condiciones físicas, económicas, afectivas, psicológicas, sino también en función de condiciones institucionales de la escolarización, de tiempos, momentos, condiciones estructurales, relaciones sociales que la institución educativa impone y coloca como condiciones previas, preexistentes a la persona. El transitar del sujeto entonces se define desde una trayectoria real
debemos estudiarla desde ese transitar real del sujeto haciendo dialogar todas estas condiciones. Comprender los recorridos de los estudiantes por el sistema educativo implica poner en tensión todas estas condiciones complejas del plano de los sujetos, del plano de las instituciones, del plano de lo contextual, que en diálogo construyen un aquí y una ahora en el que se desarrolla un proceso de enseñanza y un proceso de aprendizaje. Desde una perspectiva contextualista y contextual, contextual y compleja del aprender, del enseñar, también vamos a mirar el fracaso escolar. Si nosotros ponemos en tensión que el éxito en la escuela no depende exclusivamente de un sujeto a título individual, de sus condiciones familiares, de sus condiciones contextuales, sino que el aprender y el enseñar depende de una relación no lineal y no prolija de condiciones, vamos a poner en tensión también el concepto de fracaso escolar. Ustedes tienen bibliografía bien interesante, compartida, entre ellas unas investigaciones de Patricia Madoni sobre cómo poner en diálogo algunas situaciones de jóvenes de sectores populares que han dejado la escuela, que la escuela los ha expulsado o que ellos la dejaron por sí mismos, que han reingresado, ¿no? Y que al volver sobre esa experiencia escolar, al reingresar, pueden reflexionar sobre esas estigmatizaciones, esas marcas, esas huellas que en ellos deja a veces el sistema educativo. Huellas en su autoestima, en su identidad, en su autovaloración, que, como decíamos, el fracaso escolar no se construye solo desde condiciones desfavorables del sujeto, sino a veces vemos cómo son las huellas del propio sistema escolar el que va lastimando este proceso de construcción identitario y de proyección al futuro del joven. Los invito a leer esta bibliografía desde esta lógica de la complejidad del fracaso. Si ponemos en relación, les decía, el concepto de trayectoria con el concepto de fracaso, tenemos acá dos categorías interesantísimas para entender el transitar de los jóvenes por la escuela. En primer lugar, es necesario plantearnos el fracaso escolar no como un problema a título individual, es decir, el alumno fracasa porque él quiere o porque en él está el problema de distinta índole, pero solo en él reside el problema, o que el fracaso es un déficit cultural, es decir, sencillamente tiene que ver con que el sujeto no posee un bagaje de conocimiento, o porque el problema está centrado en el contexto del sujeto, ¿no? Una familia que no acompaña, problemas económicos. Desde una perspectiva compleja del aprendizaje del fracaso escolar, lo que hacemos es poner en diálogo todas las posibles variables. Efectivamente, variables que tienen que ver con el sujeto, que tienen que ver con su familia, con su contexto, pero también con la especificidad del contexto educativo, es decir, con aquellas condiciones en las que sucede, en las que se despliega el accionar educativo. Me refiero al fracaso como un problema multicausal, es decir, un problema que debe ser leído, que puede ser entendido, comprendido desde un diálogo de distintas dimensiones interactuando. Cuando hablamos sobre la especificidad del contexto educativo, vamos a volver sobre aquellas características del dispositivo escolar, es decir, vamos a ver un sistema educativo que se organiza en momentos, en fases, en una gradualidad establecida para todos los sujetos, ¿sí? Es decir, me refiero a que se espera que todos los sujetos de los 6 a los 12 transite por determinados procesos, aprenda determinados conocimientos en tiempos, en espacios establecidos a priori.
unas determinadas dinámicas, por ejemplo, la grupalidad, que sí supone que todos aprendemos en conjunto como grupalidad, una persona que tiene que poder dar respuesta a todas las inquietudes de 30 alumnos aproximadamente, tiempos para ser evaluados, modos de ser evaluados, modos de hacer las tareas, modos de atender, modos de gestionar la atención. Si ustedes pueden reflexionar sobre sus propias trayectorias y tal vez identificar en ellas las causas, las razones de sus dificultades, porque todas las tuvimos en algún momento, tal vez podamos darnos cuenta de cuán importante es desnaturalizar, desnudar aquellas características del sistema educativo que pueden ser en sí mismas un obstáculo, sin negar el valor de la escuela como espacio de acogida, de formación, de espacio común, de construcción de sociedades más justas, de dotar a quien no lo tiene un espacio para proyección personal, sin desmerecer, por supuesto, el valor de la educación que nos convoca como estudiantes de esta carrera, y en mi caso como formadora de formadores, pero sí no dejar de pensar en las características de la escuela como también un factor, uno más, de aquellos que se anudan cuando queremos interpretar el fracaso desde una manera multicausal. Volvemos una y otra vez a pensar el aprendizaje escolar como un complejo, como una reunión de dimensiones que exceden a la buena voluntad del docente, que exceden al problema del alumno, es decir, que exceden a una variable por separado, sino que ponen en diálogo y en tensión contenidos, objetos de enseñanza y aprendizaje, personas que enseñan y aprenden desde su historia, desde sus sentires, desde sus deseos, desde sus no deseos, desde sus necesidades, en un contexto institucional que puede ser tanto tan acogedor como a veces expulsor. En un aquí, en una hora histórico-social que nos plantea demandas, que nos plantea exigencias, que nos abruma, que también nos posiciona hacia un soñar, un futuro distinto. Desde este lugar les propongo pensar los transitares, es decir, las trayectorias de nuestros jóvenes reales, desde una mirada compleja y haciendo interactuar también la noción de fracaso desde una perspectiva contextual y compleja. Para ello tenemos bibliografías diversas para leer, disponibles todas en bibliografía que resultan muy interesantes y que plantearemos en breve la última actividad de reflexión y de cierre.